Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje que se llama Los tres pilares de la fe cristiana. Los tres pilares de la fe cristiana. He recibido muchos correos electrónicos de gente pidiéndome, don Roberto, hay muy pocos los cristianos hoy en día, los de verdad, son de verdad cristianos. Hay muchos que dicen que sí, son cristianos, pero en realidad son perdidos, religiosos, pero perdidos. Entonces, muchos me preguntan, don Roberto, ¿cómo podemos saber si uno es de verdad un cristiano? Y ¿cómo podemos saber si podemos tener comunión con ellos o no? ¿Cuál es la doctrina sana? Y podemos juntarnos con esta denominación o esta iglesia o no. ¿Cuál es la cosa en que podemos decir, no, aquí está la línea y no puedo cruzar la línea para ir con ellos en la falsa doctrina? Entonces yo siempre digo, bueno, para mí hay tres cosas más importantes que todo. Y si uno está equivocado en uno de estos tres, yo me aparto y yo no quiero nada. Si ellos dicen que son cristianos pero no están de acuerdo en estas tres cosas, yo puedo decir, no, son herejes. Y en ninguna manera voy con ellos. ¿Cuáles son las tres cosas? Bueno, estos se llaman, el mensaje se llama los tres pilares. Para mí son pilares, ¿verdad? O fundación se llama, ¿verdad? En español. Yo los llamo los tres pilares de la fe cristiana. Entonces quiero que imagines aquí tres pilares. En realidad no puedes ver como quiero en realidad. Entonces imagínese si está mirando de arriba hacia abajo. Mirando de arriba, los pilares lo tengo así, como una silla, ¿verdad? De tres patas. ¿Qué pasa si quito uno de estos? Si quito uno y tú vas a sentarse, ¡puf!, vas a caer, ¿verdad? Porque un pilar salió. Entonces necesito por lo menos, necesitamos tres patas para sentarnos sin caer, o para pararnos. Entonces aquí son los tres pilares para mí. Y estas son las tres cosas más importantes para mí. Y si uno viene y dice, don Roberto, yo soy cristiano y bueno, me gustaría tener comunión con usted y ser su amigo. Y bueno, yo digo, ok, tres preguntas. Las tres cosas que voy a preguntar, ¿qué piensas? Y si somos de acuerdo con estas tres cosas, bueno, de ahí podemos empezar como hermanos, como amigos. Y si están equivocados en otra cosa, pues no importa. Ya podemos poco a poco hablar de esto y usar la Biblia para enseñar para que estamos de acuerdo. Pero primeramente quiero saber si están de acuerdo con las tres cosas más importantes. Las cosas que llamo yo los tres pilares. Los tres pilares de la fe cristiana. Entonces hoy voy a enseñarle lo que llamo yo los tres pilares. Vamos a comenzar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 a 14. Y pienso que he hablado de esto una vez antes. Bueno, quizás en 2014, cuando estuve yo empezando en YouTube. Pero solo mencioné, nunca hice un video entero de todo esto. Entonces hoy quería hablar solo de esto, los tres pilares de la fe cristiana. Bueno, entonces vamos a 2 de Timoteo 1 y voy a leer de 7 hasta 14. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Amén. Y dice versículo 8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Bueno, menciona el Evangelio mucho en este pasaje. Oiga cuando dice otra vez. Pero ahí dice en versículo 9. El cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Gracias a Dios no somos salvos por obras, somos salvos por fe, según la palabra de Dios.
Entonces dice en versículo 10, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 11, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. 12, por cuya causa asimismo padezco estas cosas. Mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, retén firmemente. Retén, lo voy a poner aquí lo que dice, retén. Retener, retén firmemente. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que guardar, que tenemos que tener y nunca cambiar, nunca vamos a cambiar. Debemos siempre guardar y decir, esta es la doctrina que nunca se cambia. Nunca podemos cambiar lo que creímos. Y esta es la fe verdadera que vamos a guardar. Mire, nosotros vivimos en los últimos días. Y yo he dicho esto pues antes, ¿verdad? Pero nosotros estamos en los últimos días. Y en los últimos días pues hay muchos que tienen falsa doctrina. Como he dicho antes, ¿verdad? Aquí estamos en el tiempo de la iglesia, en que somos salvos por la gracia. Amén. Y antes, como enseñé, ¿verdad? Estamos aquí, en el último parte de la iglesia. Y Pablo dice que en los últimos días de la iglesia será apostasía. Apostasía significa caer de la verdad. Entonces estamos mirando hoy en día muchos en el mundo que dicen, yo soy cristiano, pero ni tienen la verdad. Han caído, han apartado de las tres pilares y ni uno tienen. No han retenido firmemente las tres cosas más importantes del cristianismo. Entonces, si no lo guardan, caen y la fundación cae. Y estamos nosotros hoy en día en un tiempo de apostasía en que muchos han caído de la verdad. Hay muchos en el mundo que dicen, yo soy cristiano, pero ni son salvos. Porque no están manteniendo o guardando los pilares. Entonces, sin tardar más, yo quiero enseñarle. Para mí, la más importante de todo es si uno es salvo o no. La salvación. ¿Eres de verdad cristiano? Muchos hoy en día dicen, yo soy cristiano, pertenezco a fulana iglesia, ¿verdad? Y soy cristiano. Y tú preguntas, entonces ¿cuándo aceptaste tú al Señor? ¿Cómo es su testimonio de salvación? Y expliquen su testimonio y es obvio que ni son salvos. ¿Por qué? Porque no tienen el Evangelio santo. Por esto están perdidos. Están confiando en una obra, o en su bautismo, o en su iglesia, o en su sacerdote, ¿verdad? Y ni son salvos porque ni entienden ellos, ni han escuchado ni una vez lo que es el Evangelio. Por esto son perdidos. Entonces es importantísimo que tenemos nosotros el Evangelio correcto. Porque vivimos en un mundo en que ellos enseñan otro Evangelio. ¿Qué dice Judas? Vamos al libro de Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que contender. Debemos nosotros contender por el Evangelio. El Evangelio es tan importante que no podemos ni debemos olvidarlo. Pero ¿qué pasa? Pues hoy en día muchos han olvidado. Yo he dicho en inglés, ¿verdad? Varias veces en mi predicación, como yo he ido a por lo menos 200 iglesias predicando.
Y yo me gusta preguntar, bueno, la Biblia dice que debemos predicar el Evangelio. ¿Cuántos aquí me pueden enseñar qué es el Evangelio? ¿Dónde está el pasaje en la Biblia que dice, esto es el Evangelio? En 200 iglesias, solamente 10 veces me contestaron correcto. Eso significa que 190 iglesias hay en el mundo que ni idea tenían de qué era el Evangelio. Me preguntaron, bueno, el Evangelio es Mateo, ¿verdad? Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan se llaman evangelios porque hablan del Evangelio de Cristo. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Dónde está en la Biblia el pasaje que dice, este es el Evangelio? Bueno, sabemos que el Evangelio se encuentra en la Biblia en 1 Corintios 15, 1 al 4. Bueno, entonces, ¿por qué no predican esto hoy en día? Porque hay tantas iglesias que existen hoy en día que ni idea tienen de lo que es el Evangelio. Cuando el propósito de la iglesia es, según la Biblia, predicar el Evangelio. Muchos han olvidado retener firmemente a este pilar. Por esto se cayó. Y la fundación, como una pata, sin una pata, se cayó todo. Y no es una iglesia de Dios. Es un lugar donde van los religiosos para tener fiesta, escuchar a un hombre hablar y dar chistes, pero no hacen nada de cosas espirituales, porque ni son salvos. Es una cosa muy triste para mí ver gente que dice que son salvos y ni son. Estuve leyendo el otro día en internet que hay mucho pecado en muchas iglesias. Y por esto hay sodomía, hay pastores durmiendo con sus secretarias, ¿verdad? Y aún más, ahí en la iglesia misma, fornicación. Muy triste ver cosas así. Esto no debe pasar. Esto es gente que ni son salvos, haciendo cosas malvadas. En 2 de Timoteo 2:20. Segundo de Timoteo 2:20, el apóstol Pablo dice, por tanto sufro todas las cosas por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo dice, todo lo que yo hice en mi vida, cuánto que sufrí yo, todo lo hice porque yo quería que la gente sean salvos. Bueno, en mi ministerio, yo quiero ser recordado como el predicador o el pastor que siempre mencionó el Evangelio. Cuando yo me muero, yo quiero ahí en este marcador, ¿cómo se llama? La cosa que ponen ahí donde está el muerto, cosa de piedra. Yo quiero mi nombre, Roberto Breaker, y abajo la fecha de cuando morí. Y ahí abajo, 1 Corintios 15, 1 al 4. Yo quiero que todo el mundo recuerda que Roberto Breaker es el fulano que predicó el Evangelio. Y entonces tengo ahora casi, un poco más que 900 videos en YouTube. Y trato, yo me imagino que no en todos, pero trato poner en cada video el Evangelio. Porque quiero que la gente son salvos. Entonces para mí la salvación es tan importante. Es uno de los pilares del cristianismo, y el Evangelio es como ser salvo. Nunca debemos nosotros olvidar el Evangelio, como han hecho muchos que dicen que son cristianos. Yo recibo bastante correos electrónicos, y muchas veces es igual cada uno. Muchas veces recibo un correo electrónico y otro, y dicen la misma cosa. Don Roberto, voy a una iglesia donde nunca predican el Evangelio. Nunca he escuchado 1 Corintios 15, 1 a 4 ni una vez. Y fui miembro 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque han caído de la verdad en apostasía. Y han dejado a caer este pilar. Debemos ponerlo de nuevo, ¿verdad? Filipenses 1, 27 y 28. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice lo siguiente en Filipenses 1:27. Solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio de Cristo, para que o sea que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas, que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe
del Evangelio. Dice que debemos estar combatiendo con una misma mente. Con una misma mente. ¿Qué? Combatir. ¿Cómo? Llevando el Evangelio al mundo perdido. Pero muchas iglesias hoy en día, la gente son perdidos ahí. Entonces, primeramente tenemos que ganar los miembros a Cristo y después el mundo inconverso. Y para mí es muy triste que los pastores ni prediquen. Ni prediquen los pastores. Mira el versículo 28. Y en nada espantados por vuestros adversarios, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas vosotros de salvación, y esto de Dios. Hay muchos hoy en día que están en contra del Evangelio, pero no importa. Debemos nosotros contender por el Evangelio. Es una pelea, es una lucha espiritual. Y muchos hoy en día han apartado. Están predicando otro Evangelio que el Evangelio correcto. Qué triste es. Yo llamo el Evangelio correcto de Pablo, el Evangelio ensangrentado, cubierto de sangre. Porque el Evangelio verdadero es de la sangre de Cristo. Pero el Evangelio incorrecto de hoy nunca menciona la sangre. Bueno, voy a hablar de esto un poco más adelante. Pero primero quiero leer Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es lo que salva. Entonces necesitamos el Evangelio para ser salvos. Pero muchos hoy en día ni enseñan el Evangelio, ni idea qué es. Entonces es muy interesante, pero aún más muy triste, en ver que los que dicen que son cristianos ni quieren la fundición, ni quieren el fundamento del cristianismo, lo cual es el Evangelio de salvación. ¿Qué es el Evangelio de salvación? Está en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Debemos estar firme en este Evangelio. ¿Y qué más dice? 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Somos salvos por este Evangelio. Entonces, si no predican este Evangelio, no son salvos. Porque tenemos que creer en esto para ser salvo. La salvación es por creer, confiar. O sea, por fe que somos salvos. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Y cómo lo hizo? Por derramar su sangre. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesucristo tenía que derramar su sangre para salvar al mundo. Y la Biblia dice que la salvación es por confiar, es por fe. ¿Pero fe en qué? Bueno, el Evangelio todo habla de lo que Cristo hizo. Cristo derramó su sangre como el sacrificio. Y esta sangre es lo que da perdón. Entonces Cristo es el Cordero de Dios. Y es la sangre que nos salva. Y la Biblia dice que nuestra fe debe estar puesto en la sangre de Cristo. No es solo que Cristo murió, es cómo Él murió. Y Él murió derramando su sangre. En el Antiguo Testamento, cuando uno pecó, pues tenía que traer un sacrificio, usualmente un cordero. Y tenía que cortar el cuello, y el sacerdote agarró la sangre. Y el perdón no vino hasta que la sangre fue ofrecida. Y Dios perdonó al pecador por su fe en la sangre. Porque el pecador estaba pensando, cuando la sangre está puesto,
ya tengo perdón. Entonces Cristo dice hoy en día, cuando confías en su sangre, tienes perdón. Él es el sacrificio. No damos hoy en día nosotros sacrificios de animales. Ya tenemos el sacrificio de Cristo. Por esto en Romanos 3:25 leímos, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. ¿Tienes su fe en la sangre de Cristo? Esto es como ser salvo. Fe en la sangre. Sin fe en la sangre, ¿eres salvo? Pues no. Dice que por propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciación es como una sustitución. Es el sustituto de Jesucristo. Propiciación literalmente es aplacar ira. Cuando murió en la cruz el Señor Jesucristo, Dios Padre echó su ira contra todos los pecados de todo el mundo aquí en Cristo Jesús. Bueno, la ira de Dios está echado a los pecadores en el infierno. Uno que muere sin confiar en el Evangelio va al infierno y quema. Y ahí está la ira de Dios por toda la eternidad, quemando. Pero ahí estaba puesto también en Cristo Jesús. Y si yo confío en la sangre derramada, soy salvo. Y ahora nunca voy a ir al infierno, porque ya pagó Jesús por mis pecados ahí. Y por la fe en la sangre, soy salvo. Esto se llama en la Biblia la expiación de sangre. Y en Romanos 5:11 leímos, y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Reconciliación es otra palabra, reconciliación. Esto es la expiación de sangre. En inglés la palabra es atonement. Atonement es cuando uno da sangre y recibe perdón. Allí está perdonado. Entonces recibimos la expiación de sangre o la reconciliación por fe. Y somos completamente perdonados por fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe que somos salvos. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Fe en la sangre. Esto es el Evangelio. Esta es la salvación. Hoy en día predican esto las iglesias. Lastimosamente, no. Muchos dejaron a caer este pilar. Y el cristianismo está cayendo. Hay mucho cristianismo falso, porque no predican la fundación o el fundamento, la sangre de Cristo. Por esto yo digo que hay muchos hoy en día que predican otro evangelio, un evangelio sin sangre. Y para mí es muy triste. Yo no quiero juntarme con una iglesia o una denominación que enseñe que la salvación es por otra cosa. Muchas iglesias dicen, es por su obra o por pertenecer a nuestra denominación o iglesia o por bautizar en agua o por cualquier otra cosa. No, la Biblia dice que la salvación es por fe en el Evangelio. Y el Evangelio nos explica de la sangre de Cristo derramada por nosotros y que nuestra fe debe estar puesto en Cristo. Entonces ellos tienen otro Evangelio. El Evangelio correcto es el Evangelio de sangre y fe en la sangre. Entonces yo no quiero juntarme con otros que dicen que son cristianos que tienen otro Evangelio, porque ni son cristianos. Y yo no puedo juntarme con ellos. Yo no puedo ser amigable y amigos y trabajar con otra secta que no tiene correcto su Evangelio. Efesios 1:13, rápidamente. Dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de oír la palabra de verdad, la Biblia, y oír el Evangelio, cuando confiamos, la palabra esperar también significa confiar en el español antiguo. Cuando confiamos en el Evangelio, en la sangre de Cristo, así es cuando somos salvos y sellados con el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos que prediquen de otra manera. Venga a Cristo y pedirle entrar su corazón. Pedir el perdón de pecado de Dios en oración. Pídele a Dios perdonarte.
Pero ¿dónde está la fe en la sangre en esto? Alguien está predicando otra cosa y no está enfocando en el evangelio y la salvación por fe. Entonces, para mí, yo no quiero nada con esto. Yo pienso que esto es uno de los pilares más importantes. La predicación de salvación por Cristo. Salvo por lo que Él hizo por nosotros. La salvación no es por lo que hagamos, no es por nuestras obras. Es por la obra eficaz de Cristo y confiando en lo que Él hizo. Fe en su sangre. La segunda cosa que quiero decir es santificación. Santificación. Y la importancia de la santificación. Santificación. ¿Qué significa santificar? Ser limpio, más o menos. La santificación es vivir una vida limpia, o sea, una vida moral. Y como cristianos, cuando somos salvos, lo que Dios desea es que nosotros apartamos del pecado. Dios no nos salva para pecar. No somos salvos para pecar, somos salvos para servir. Entonces es importante entender esto. Segundo de Timoteo 2:19 es uno de mis versículos más favoritos. Mire lo que dice segundo de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Ok? El fundamento de Dios. Estamos hablando del fundamento, los tres pilares, ¿verdad? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y oiga bien lo que dice, hablando a cada cristiano verdadero, salvo por fe en la sangre, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Debemos apartar de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Pues es pecado. Entonces lo que Dios desea es que nosotros vivimos una vida santa y agradable a Dios. Andando no en pecado, pero andando bien. Recto en los ojos de Dios. Vamos a Romanos 6:6. Yo he visto, y es una vergüenza grandota, ¿verdad? Pero yo he visto a gente que dice que son cristianos. Que dice, ahora soy salvo y me voy al cielo. Entonces nada puede ponerme en el infierno, entonces yo hago lo que quiero y hago lo que quiero. Salvo por gracia y por esto hago lo que quiero. Y he visto a ellos viviendo en pecado. Y yo digo, bueno, quizás tú no entiendes. Cristo nos salva no para pecar. Ahora que somos salvos, Dios quiere que apartamos de iniquidad y servimos a Él. Pero ellos tienen este mal pensamiento. Ahora que soy salvo, soy libre de pecado. Entonces, bueno, hago lo que deseo y yo voy a pecar. No, esto es mal, muy mal. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios no quiere que pecamos. Quiere que vivimos santo. Santo, una vida santa. Entonces debemos vivir santo. Una vida moral. Mostrando a otros que nosotros somos de Dios. Y Dios quiere que sus hijos andan bien y no mal. Para mostrar al mundo que somos diferentes, ¿verdad? Es lo que Dios desea. No es para salvarnos, ya somos salvos por fe. Pero después de ser salvo es bueno servir, vivir santo. Por vivir santo. Bueno, a Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Dios no quiere que andamos mal, que andamos en pecado. Dios desea que si somos salvos, que vivimos una vida santa. Mire, santificado. La palabra santo viene de esto, santificado. Vida santo. Primero de Corintios 15:34. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, yo quiero tener comunión con otros cristianos.
Pero si yo veo uno y él me dice que es cristiano, pero está viviendo en fornicación o adulterio, o si anda mal, borracho, o mienta, o otro, yo no quiero estar con él. Bueno, quizás es salvo, pero no vive santo. Entonces ya no. Bueno, me gustaría tener comunión contigo, pero hasta que arrepientes y vienes a vivir santo, pues ya no puedo yo andar con usted. ¿Me entiendes? Y hay muchos entre el cristianismo que dicen que son cristianos, pero no viven santos. Son muy mundanos. ¿Puedo yo tener comunión con ellos? Claro que no. Es uno de los pilares. No es para salvación. Es ahora que somos salvos, queremos andar bien y servir de amor. Por amor, servir a Dios. 1 Corintios 15:34. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 34 dice: despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Entonces el apóstol Pablo dice: no pequéis. No quiere el apóstol Pablo que pecamos. Dice: no pequéis. Si uno dice que es un cristiano, pero anda en pecado todos los días, yo no quiero tener comunión con él o ella, hasta que vienen y arrepientan y quieren arreglar su vida. ¿Puede pecar un cristiano? Sí. No debe, pero sí puede. Y Dios va a castigar a los cristianos mundanos, los cristianos que andan en pecado. Pero nosotros debemos vivir una vida santa. Debemos decir: Señor, tanto que amo a ti, yo quiero poner bajo mi cuerpo. Y quiero andar en el espíritu, no en la carne. Primero de Pedro 1:15 dice: mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también vosotros sed santos en toda manera de vivir. Toda manera, dice. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En 2 de Pedro 3:11, mire lo que dice. 2 de Pedro 3:11 dice: pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santa y piadosa manera de vivir? Debemos nosotros vivir en una manera santa y piadosa. Esta es lo que Dios desea. Vamos a Colosenses 3. Pero yo conozco a gente que dicen que son cristianos, que no quieren obedecer, que no quieren vivir santo. Entonces ellos andan mal. Ellos son lo que llamamos nosotros descarriados. Aunque que sí son salvos, están siguiendo la carne en vez del espíritu. Andan mudándose. Entonces tenemos que apartar de ellos para que no pecamos con ellos. ¿Entiendes? Y entonces yo no quiero tener comunión con los que andan en pecado. Colosenses, yo quiero que ellos arrepientan y vienen a Cristo. Colosenses 3, 1 al 10 dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué debemos vivir santo? Bueno, si somos salvos y servimos a Cristo, Cristo nos da galardones en el cielo. Entonces por esto yo quiero servir a mi Dios, porque estoy poniendo mi tesoro arriba. Pero si soy cristiano mundano, viviendo en el pecado, y yo no pienso en servir a Dios, solo servir a la carne, a morir voy al cielo con nada. Voy a llegar al cielo y no voy a tener ningún galardón, ¿verdad? Ni una ficha. Entonces es mejor como cristiano que vivo una vida santa y agradable, porque mi herencia está en el cielo. Y la herencia es los galardones que Cristo me va a dar por lo que hago yo, no para mí, pero hecho para Él. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué dice? Seguimos versículo 3. Porque vuestros sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareciereis con Él en gloria. Haced morir pues, debemos matar los deseos malos de la carne. Y esto es difícil, pero lo que Dios quiere es que andamos en el espíritu que tenemos adentro, que sí somos salvos, no en la carne.
Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros estas cosas, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el hombre viejo con sus hechos, y habiéndoos vestido de nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creyó. Bueno, un cristiano no debe andar así, con ira y enojo y malicia, mintiendo, sucias palabras de su boca. Esto no es como Dios quiere. Pero en mi vida, lastimosamente, he visto muchos que dicen que son cristianos y así andan. Aún en YouTube, ¿verdad? Hay muchos videos en contra de Roberto Breaker en ambos inglés y español. En muchos, un hombre dice: yo soy cristiano. Y él empieza a hablar mal de Roberto Breaker, mienta, usa malas palabras, llamándome malas cosas, ¿verdad? Y bueno, a mí no importa estas cosas. Pero yo miro a esto y yo digo: ok, él no tiene el segundo, entonces él va a caer. Él no tiene firme, como dice, él no quiere retener firmemente lo que la Biblia dice. No quiere vivir santo él solo quiere andar en la carne y hablar mal de otro hermano en Cristo. Entonces yo me aparto con él. Ya no. Y lástima, pero así es. Hay muchos que dicen que son cristianos que son así. Y para mí es muy triste. Pero yo no quiero andar con ellos porque ellos no quieren retener firmemente los pilares. Y uno de los pilares es vivir santo y no hablar mal de otros cristianos. Es pecado. Efesios 4:21 hasta 32. Efesios 4:21 hasta 32 dice: si empero lo habéis oído y habéis sido en él enseñados, como la verdad es en Jesús, a despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Bueno, a aceptar a Cristo, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mete adentro. Somos hechos una nueva criatura, porque el Espíritu Santo adentro de nuestro espíritu, ya juntado con nuestra alma, esta es la nueva criatura y es salvo el alma. Pero ¿está salvo el cuerpo? Pues ya no. Todavía no. Entonces estamos algo perfecto, bonito de Dios adentro, pero afuera carne de pecado. Y entonces debemos andar como el hombre nuevo, lo que está adentro. No debemos no debemos andar como el hombre antiguo, siguiendo a la carne. ¿Entiendes lo que dice? Entonces, por esto dice, versículo 25, por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque muchos miembros los unos de los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. Otra vez dice, no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Este es robar. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de quedar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena, para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Aún más, versículo 31, dice, toda amargura y enojo e ira y clamor y maldicencia sea quitada entre vosotros con toda malicia. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Así es como debemos vivir si somos salvos. Lastimosamente, he visto gente que dice que son cristianos, odian a otros cristianos, tienen amargura y enojo y clamor y quieren pelear con ellos y decir malas palabras y cosas así. Entonces yo digo, bueno,
Quizás eres salvo, pero has quitado esta pata de la silla y tú vas a caer. Porque tú quieres andar en la carne y no el espíritu. Ya me aparto de ti. Yo no quiero nada de usted. Y esta es una de las cosas. Yo quiero retener firme. Yo quiero ser un cristiano verdadero. Sí soy salvo, pero también quiero vivir como debo yo vivir, para mostrar a otros que sí soy cristiano. ¿Me entiendes? Bueno, la última cosa que quiero decir es esto. Las escrituras. Las escrituras. Quiero tener una Biblia santa. No quiero una Biblia falsa. Escrituras. En el día que vivimos hoy en día, hay muchos que andan con una Biblia corrupta. Hay muchas Biblias corruptas. En inglés hay más que 200 Biblias. Y solamente hay una Biblia en inglés, lo que se llama la King James. La Biblia King James es la Biblia correcta. En español, la Biblia más pura que todo es la Valera 1602 purificada. Y esta es la Biblia que uso yo, purificada. Y he dicho antes, ¿verdad? Para conseguir hasta la Biblia, tú tienes que ir a www.valera1602.org. Y ahí tú puedes conseguir la Biblia que uso yo. Y yo pienso que esta es la Biblia más cerca de la King James que existe y la Biblia más pura. Pero yo quiero usar una Biblia pura. Es uno de las pilares del cristianismo para mí. Porque si cambiamos a otra versión, hay muchas versiones y las versiones modernas de la Biblia tienen errores y problemas y son falsas. Bueno, muchas cosas que tengo que decir, pero vamos a 2 Timoteo. En inglés tengo muchos videos sobre esto. ¿Por qué uso yo la King James? Porque la King James es la única Biblia en inglés que es la Biblia perfecta de Dios. Cualquier otra versión tiene error, tiene mistakes. Mistake en español es problemas, errores. Muchas Biblias quitan versículos enteros. Entonces la King James no, la King James viene de donde debe venir la Biblia. Y es la Biblia pura. Toda otra es una translación mala y perversión de la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez os sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, la Biblia es tan importante porque la Biblia nos enseña el Evangelio y cómo ser salvo. Y dice, aún más, toda escritura, versículo 16, es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Bueno, la Biblia está dada para enseñarnos cómo ser salvo y cómo vivir una vida santa y cómo para darnos instrucción en justicia. Bueno, cómo vivir santo. Entonces la Biblia es bien importante porque si no tenemos la Biblia, pues no vamos a saber cómo debemos vivir nosotros como cristianos. Jesucristo dice esto en Juan 17:17. Juan 17:17, Jesucristo dice, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Y versículo 19, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados por la verdad. Entonces es importante que seamos nosotros santificados. Cuando somos salvos, Dios había limpiado por la sangre de Cristo, ha santificado a nuestra alma. El alma está salvada. Pero es el cuerpo que falta. Entonces la palabra de Dios está dado para enseñarnos cómo vivir. Entonces podemos santificar nuestras vidas diariamente en esta forma. ¿Ok? Entonces es importante tener la palabra de Dios. Pues entonces la Biblia es tan importante porque la Biblia está dado de Dios para enseñarnos cómo ser salvo. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia está dado a nosotros para enseñarnos cómo vivir, cómo limpiar nuestra vida.
y vivir en una manera santa y agradable a Dios. Ahora, la Biblia es tan importante, pero en el mundo de hoy hay muchos que preguntan, Don Roberto, hay muchas versiones de la Biblia. ¿Cuál entonces es la versión correcta? ¿Y por qué hay tantas versiones? Pues es muy fácil explicar. Hay la palabra pura de Dios, la King James, o la Valera purificada, y hay la versión o versiones falsas. Y nosotros tenemos las versiones falsas que vienen de los textos alejandrinas. Estos son los textos Vaticano y Sinaítico. Y cada versión nueva, no estas dos, pero cada versión moderna viene de estos textos. Y estos son de textos perversos o textos corruptos. Pero la King James, Valera purificada, ¿de dónde vienen? En el Antiguo Testamento vienen del hebreo masorético. El texto hebreo masorético es el texto de los levíticos, de los sacerdotes levíticos. Y Dios dijo en el Antiguo Testamento que ellos tenían que guardar la palabra de Dios y hacer copias. En el Nuevo Testamento, el texto recibido. Y el texto recibido es más de 5.309 textos, hay más, en griego. ¿Y de dónde vienen? Son los textos bizantinos. Bueno, la Biblia dice en Actos 11:26 que los cristianos fueron llamados, o los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía de Siria. Y estos textos vienen de alrededor de Antioquía de Siria. Entonces yo veo en la Biblia donde habían los cristianos, donde habían los judíos, y yo digo, pues sin duda este es el fuente donde uno debe ir para buscar la palabra pura de Dios. Pero cada versión moderna, aparte de la King James en inglés y la Valera purificada, vienen de otra fuente. Vienen los demás de Alejandrina o de Roma. Y estos textos son bien corruptos y tienen problemas. Entonces, ¿quieres tú la Biblia pura? ¿O quieres tú una Biblia, una versión de textos corruptos? Y en la Biblia, Pablo nos da advertencia. Vamos a 2 de Corintios 2:17. En 2 de Corintios 2:17 leímos: porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompan la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice que en su día había gente que hicieran copias de la palabra de Dios y empezaron a corrompir. Quitar versículos enteros, cambiar esta palabra a otro. Y hicieron sus copias de la Biblia, pero copias corruptas. Y nos da advertencia de esto. También en 2 de Corintios 4:2, mire lo que dice. En 2 de Corintios 4:2 dice: antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Entonces, ¿qué dice él? Que alguien había adulterado la palabra de Dios, aún en su tiempo. Y miramos a todos los textos bíblicos y miramos que el texto recibido y el masorético son los más puros, menos problemas. Pero los textos alejandrinos, el Vaticano, el Sinaítico, lleno de errores hasta que quitan muchos versículos. ¿Queremos nosotros una versión de la Biblia que quita versículos? Claro que no. Pero las versiones modernas, sí, quitan versículos. Una vez yo fui al estado o el país de Guatemala. Estuve 7 años en Honduras como misionero y yo una vez fui a Guatemala a hablar con uno que era presidente de Guatemala antes. Ahora tú puedes preguntar, ¿cómo sabía tú uno de los presidentes de Guatemala? Pues buena historia. Yo tenía un tía y un tío en Oklahoma, aquí en los Estados Unidos. Y años atrás
conocieron a este hombre que tenía un orfanatorio. Y ellos fueron en una misión de su iglesia a conocer a este varón. Y él tenía su orfanatorio. Y hicieron amigos, quedaron con él 2 semanas y hicieron amigos. Regresaron a los Estados Unidos y siempre correspondieron con él con cartas. Entonces, bueno, yo recuerdo cuando yo tenía 14 años, murió mi abuelo. Y este hombre vino de Guatemala al funeral. Y yo conocí a él y él me conoció. Entonces yo conocí a este hombre y yo no sabía, pero un poco después del funeral, él fue el presidente de Guatemala. Ni idea tenía yo de esto. Entonces estuve en Honduras y mi tía dijo, bueno, estamos hablando con él y si tú vas a Guatemala, tú tienes que hablar con este varón, porque él recuerda a ti del funeral. Entonces yo fui a visitar un ex presidente de Guatemala y fui a conocer a él y mi deseo era llevar conmigo la Valera 1602 purificada. Entonces yo llevé conmigo una Biblia de esto. Y él era un hombre grande, un negociante, tenía muchos negocios y tenía su oficina grande. Y entré allí y empezábamos a hablar en español. Y yo conté a él que fui misionero y todo. Y yo dije, y traje una Biblia para regalarte. Y él dijo, oh, qué bueno. Y él me dijo, él me confesó, podemos decir, ¿sabes qué? Yo tengo la Biblia Nueva Versión Internacional. Y yo voy a una iglesia que usa esta Biblia, dijo él. Y no me gusta. Y yo dije, ajá, ¿y por qué no? Bueno, quitan versículos de esta Biblia. Estuve leyendo y había un versículo comido. No estaba. Y leyendo otro pasaje, no estaba. Él dijo, yo sabía que esto no era una Biblia de Dios, porque Dios tiene su palabra entera, no quita versículos. Entonces, hasta que el presidente de Guatemala es más inteligente que muchos cristianos de hoy. Muchos cristianos de hoy usan Biblias muy malas. Si tú tienes la nueva versión internacional, búscame Hechos 8:37. No vas a hallar, porque no está. En muchos versículos, he leído en un lugar que dice que la nueva versión internacional tiene hasta 60,000 palabras menos que otras Biblias. Tantas palabras que quitaron de la Biblia. No lo llamo una Biblia, yo llamo una perversión. Entonces, para mí, solamente hay una Biblia. Y esta Biblia es la King James en inglés y la Valera purificada en español. Porque yo había estudiado este tema y yo quería hallar la palabra de Dios y toda palabra de Dios, no solo pocos. Yo no quiero que me dan un libro en que han quitado muchas de las palabras que Dios había dicho. Entonces yo quiero la Biblia pura. Salmos capítulo 12, mire lo que dice. Salmos 12, 6 y 7. La Biblia está al lado de Dios, inspirado. Entonces la palabra de Dios es inspirada. Pero ¿sabes? Es también preservada. Muchos de los eruditos hoy en día dicen, bueno, creímos que Dios inspiró su palabra, pero no se halla ni tenemos hoy en día. Entonces, esto será un Dios tan tonto que quién es ni idea. ¿Qué tipo de Dios puede inspirar su palabra pura y santa sin preservarlo? Es un Dios muy falso. Mi Dios no solo inspiró su palabra, pero me preservó. Y yo creo que tengo yo la palabra preservada, sin error, en mi Biblia inglesa King James y la Valera purificada. King James y purificada. Y ya tengo las dos, inglés y español aquí. Entonces yo he estudiado mucho de cuál Biblia. Y no hay otra Biblia en inglés que la King James. Y la Biblia más pura en español es la Valera 1602 purificada. Y si uno usa otra Biblia, pues yo no puedo juntar con ellos. Porque yo no quiero usar una Biblia que quita palabras o ha cambiado muchas palabras de las palabras verdaderas, como hacen muchos hoy en día. Entonces es muy triste. Pero Salmos 12, 6 hasta 7 dice, las palabras del Señor son palabras puras como plata refinada
en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, oh Señor, versículo 7, las guardarás. Las preservarás de aquesta o de esta generación por siempre. Dios ha guardado su palabra. Otra versión en español, ¿sabes qué dice? Los guardarás. ¿Qué son los? Las generaciones. Dios dice que va a guardar las generaciones. Pues mentira, ya murieron. ¿Verdad? No, la Biblia pura, la King James, y la Biblia purificada dice las preservarás. Y yo tengo la palabra preservada de Dios, la King James, y la purificada. Si quieres una Biblia purificada, vaya a valera1602.org y ahí tienen. Y también tienen bilingüe, inglés y español. Entonces yo quiero la palabra pura, yo quiero las escrituras verdaderas. No quiero una Biblia falsa. Y hay bastantes Biblias falsas. Tengo en YouTube, bueno, ahí en mi página, laiglesiadelanube.com. Ahí tengo yo un estudio de la historia de la Biblia en español y te pido buscar esto porque mucha información doy de dónde viene la Biblia en español. Algunos me preguntan, Norberto, ¿y qué tal de la versión Valera 1960? ¿La 60 es buena versión? Y yo digo, no. Cuando empecé yo en el ministerio como misionero, compré la Biblia 1960 con la King James. Y no pude predicar en español lo que prediqué en inglés. Porque había tanto cambiado en la versión 60 que faltaban muchas palabras, ha cambiado palabras, otras palabras. Y yo dije, no, ese es el problema. No es la palabra de Dios, la 60. Y investigué mucho de la historia de la 60 y me espanté bastante. Porque había un hombre Nida que cambió mucho, cambió doctrina y muchas cosas. Entonces vaya a mi página en internet que se llama laiglesiadelanube.com y busque ahí donde tengo yo la historia de la Biblia castellana o la Biblia en español y explico todo esto y da toda la evidencia de por qué la 60 es una versión católica de los textos católicos y es una versión muy fea porque es una versión ecuménica. Yo quiero la palabra pura de Dios y aquí tenemos, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por esto. Bueno, voy a terminar con 2 de Pedro 3. Mucho más que puedo decir, pero tengo que terminar. Pero ve cuáles son los 3 pilares del cristianismo. Como 3 patas de una silla. Y si quitamos la palabra de Dios o tenemos una palabra corrupta, es débil la pata y puede caer. Si no vivimos santo, no vamos a tener galardones en el cielo y somos malos testimonios de Cristo y está débil pata y va a caer. Si no somos salvos, pues ni tenemos y vamos a caer. Yo pienso que estas son las 3 cosas más importantes. Y yo no puedo tener comunión con otro si no está de acuerdo con los 3. Porque para mí esta es. Sí hay otras doctrinas. Pero si uno está correcto en estos 3, podemos comenzar a tener comunión. Y si tiene esta persona otra doctrina falsa, poco a poco hablamos. Y enseñamos la Biblia para que podamos estar de acuerdo. Pero si ni está de acuerdo con estos 3, mejor que me aparto. Porque quizás ni son salvos. O si son salvos, quizás son muy carnales. O si son salvos y viven santos, no tienen una Biblia buena, bueno, su doctrina es falsa porque su Biblia es falsa. ¿Me entiendes? Entonces tienen que estar de misma mente para que podamos tener comunión. 2 de Pedro 3:14 dice aquí: por lo cual, amados, estando en la esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de él hallados sin mácula y sin reprensión en paz. Debemos devocionar nuestra vida a una vida santo y agradable a Dios. 15. Tened por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Como también en todas sus epístolas, habiendo en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Bueno, salvación, santificación, las escrituras debemos tener. Hay gente que han torcido la palabra de Dios, no tienen la Biblia perfecta, o tienen una Biblia que no tiene la doctrina sana, por esto tiene otra doctrina. Dice entonces 17, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos que por el horror de las abominaciones no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra propia firmeza. Pues si no tiene por lo menos las 3 patas y quiere sentarse, ¿qué pasa? Vas a caer. 18, más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y por siempre. Amén. Pues así es mi mensaje. Deseo yo tener comunión con otros cristianos, pero durante mi ministerio, durante mi vida cristiana, he visto, si uno no tiene por lo menos estos 3, es uno que va en apostasía. Y yo no voy con ellos. Mi deseo es que ellos van conmigo, para que podamos andar juntos y retener firmemente el cristianismo y no apartar de ello. Bueno, gracias por ver este video. Dios te bendiga. Si tú no eres cristiano, pues te pido leer 1 Corintios 15, 1 a 4 y aceptar al Señor. Pues Dios te bendiga. Adiós.